Cuando tenía 30 años, me encontraba viviendo en la Ciudad de México. Trabajaba para marcas como Puma, Oreo, Universal, Colgate. Tenía lo que se llamaba el sueño publicitario, era director creativo. Y Mini Cooper incluso me mandaba a hacer conferencias, pero de creatividad y publicidad. Y me gustaba mucho lo que hacía. Fue entonces, hasta que llegó la pandemia del COVID. Tuve la mala fortuna en ese momento que yo era el único que estaba encargado de los festivales de OCESA, y al no haber festivales de música que comunicar, me tocó un recorte masivo. Entonces me quedé sin trabajo, con la incertidumbre de una pandemia. Meses después terminé una relación de 7 años y por último el COVID también se llevaría a mi abuelo. Me gusta llamarle un huracán de adversidad. Tal vez para otros fue toda peor, otros tuvieron más suerte, pero en mi caso me acuerdo que me dio una depresión muy fuerte. Tuve una muy mala racha de malos hábitos y todo el tiempo me la pasaba pensando lo que pude haber hecho mejor era brincar del pasado al futuro, del futuro al pasado. Y me acuerdo que una noche estaba tan agotado ya de estar pensando y pensando que literalmente estaba acostado y googleé cómo dejar de pensar. Los resultados que tuve fueron de todo: terapias, meditaciones, psicodélicos, libros de autoayuda. Pero no fue hasta que encontré la siguiente frase que para mí fue como una revelación. Y dice: sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Mi nombre es Guillermo Moctezuma, soy autor del diario estoico para practicar estoicismo y creador de la plataforma Pórtico Estoico, en donde a través de un podcast, un canal de YouTube y un newsletter comparto esta filosofía. Y es un placer para mí estar aquí hoy con ustedes para compartirles lo que he descubierto a lo largo de estos años, después justamente de haber encontrado esta frase que es de Séneca y está fundamentada justamente en el estoicismo. Y es que después de haber encontrado esta frase, esta filosofía no solamente me ayudó a enfrentar y a superar toda esa adversidad, todo ese huracán, sino también me ayudó con mis hábitos a crear nuevos y mejores, a eliminar los que me hacían daño, a ser más productivo en mi trabajo, pero sobre todo a aumentar mi calidad de vida. Y entre todo este tiempo que he estado aprendiendo y practicando esta filosofía, me he dado cuenta que hay una pregunta que nosotros los humanos nos estamos haciendo constantemente. A veces inconscientes, a veces muy conscientes y otras veces incluso obligados por la adversidad. Esa pregunta es: ¿cómo puedo ser más feliz? La mayoría de nosotros siempre está buscando aumentar la calidad de vida. Queremos el mejor trabajo, queremos tener la mejor empresa, queremos tener los mejores amigos, tener una familia, viajar, divertirnos. Y cada quien busca su felicidad a su manera. Cada quien tiene una filosofía de vida para buscar esa felicidad, basada en sus creencias, en sus valores y en su estilo de vida. Lo que yo les vengo a compartir hoy es cómo el estoicismo puede ayudarles en diferentes áreas de su vida, en su filosofía, o incluso, si alguien está interesado, en adoptar al estoicismo como una filosofía de vida. Me voy a centrar en 3 puntos básicos, que son los hábitos, la productividad y el liderazgo, con la finalidad de que las enseñanzas que les voy a compartir hoy puedan sumar de alguna manera a su calidad de vida en el trabajo o en el tema personal. Antes que nada, antes de pasar a una breve historia del estoicismo, me gustaría preguntar si alguien aquí había escuchado hablar del estoicismo o sabe, lo practica. Enrique, pero le da pena. A veces pasa eso, piensan que es un culto. O no les vaya a pasar también como una tía una vez. Mi novia me llevó a una junta y yo estaba escribiendo y me dice: ¿qué te gusta hacer? Le digo: me gusta escribir. ¿De qué escribes? De estoicismo. Y se quedó así como muy intrigada. Como a los 5 minutos me vuelve a preguntar. Y dice: oye, ¿pero qué escribes? Le digo: básicamente cómo usar la filosofía en el mundo moderno. Y se queda así como: ¿cómo me dijiste que se llama? Y yo: estoicismo. Y me dice: pensé que era exorcismo. Entonces, no es un culto, tampoco es exorcismo, es estoicismo. Y básicamente el estoicismo es una escuela filosófica de la antigua Grecia, fundada hace más de 2000 años por el griego Zenón de Sitio. Y se le conoce estoicismo porque los filósofos que la practicaban se reunían en la parte norte del ágora de Atenas. Entonces las personas que los veían comenzaron a referirse a ellos como the Stoics,
¿Por qué? Porque el lugar donde estaban se llamaba Stoa Poikil, que la traducción es pórtico pintado. Entonces, de ahí viene el nombre de estoicismo, y el estoicismo después Panecio va a Roma y se hace amigo de uno de los cónsules romanos más poderosos en aquel entonces, que se llama Escipión. Escipión adopta esta filosofía y las familias romanas poderosas y ricas empiezan a mandar a sus hijos a estudiar con los estoicos. A partir de ahí nacen justo los estoicos como Marco Aurelio, el emperador, Séneca, Epicteto, Musonio Rufo, Cato, Cicerón. ¿Qué buscaban los estoicos? Los estoicos buscaban algo que se llamaba eudemonía, que básicamente la traducción es felicidad, pero no es una felicidad como la conocemos como un sentido o una emoción, sino básicamente para ellos la felicidad era la condición que tenía una persona, es decir, su calidad o la calidad de vida que una persona podía tener. Y para encontrarla, nos decía Zenón, que la única forma de encontrarla, la única forma de obtener la felicidad es a través de la virtud. La virtud para los estoicos era el bien supremo. Y la virtud estaba compuesta por 4 tenets: la justicia, la valentía, la templanza y la sabiduría. Entonces, estas 4 virtudes formaban el bien supremo para los estoicos. Lo que nos va a permitir estas 4 virtudes, básicamente, es entender una de las premisas fundamentales del estoicismo, que es la dicotomía de Epicteto. Y la dicotomía de Epicteto, o la dicotomía del control, básicamente es la distinción de lo que está en nuestro control y lo que no está en nuestro control. ¿Qué está en nuestro control? Nuestros deseos, nuestras acciones, nuestras decisiones y nuestro esfuerzo. ¿Qué no está en nuestro control? Absolutamente todo lo demás. Todos los factores externos. Lo único que controlamos del tráfico, del clima, de la opinión de tus compañeros, de las ideas de tu familia. El día de mañana alguien igual vuelve a comerse una sopa de murciélago y genera otra pandemia y tampoco controlas que te puedas contagiar o no. Lo único que controlamos de los factores externos es nuestra respuesta a ellos. El estoicismo es una filosofía que busca ayudar a vivir una buena vida a través de la virtud, entendiendo y aceptando que lo único que controlamos de los factores externos es nuestra respuesta a ellos. Porque nuestra respuesta es lo que define nuestro carácter y nuestro carácter es lo que nos define como personas. El tipo de persona que se levanta todos los días a las 5 de la mañana para iniciar su día, el tipo de persona que se levanta a meditar. Y es aquí donde encontramos en nuestro primer tema, porque los hábitos para los estoicos es una extensión de nuestro carácter. Porque de acuerdo a James Clear, el autor de los hábitos atómicos, dice que un hábito es un comportamiento, una acción que se hace de manera consistente, de manera regular y automática. ¿Quiénes de aquí tienen al menos un hábito en su vida? Muy bien. Imaginemos que estamos en el 2050 y nuestro querido amigo Elon Musk, a través de su Neuralink, ya es posible que nos implante un hábito. Recordando que el hábito es un comportamiento o acción consistente y automática, ¿a quiénes les gustaría tener que en su chip esté el tema de hacer ejercicio? Dormir bien, dejar de procrastinar, meditar. Muy bien. La mala noticia es que efectivamente, como dicen los estoicos, no controlamos si vamos a llegar al 2050 para ver si Elon Musk va a poder hacer eso con Neuralink. La buena noticia es que a partir de este momento cualquiera de nosotros puede comenzar a adoptar un hábito, uno de estos 4. Hay 2 libros muy exitosos sobre este tema y principales. Hábitos atómicos de James Clear, en donde nos dice que hay una fórmula específica y sencilla, ¿no? Primero debemos tener una señal, que es un ambiente, después debemos tener un deseo, es decir, la motivación, tenemos que hacerlo de manera sencilla, es decir, que no genere fricciones, y por último tenemos que recompensar eso que estamos haciendo. Si Fernando quiere meditar, quiere adoptar el hábito de meditar, de acuerdo con esta fórmula de James Clear, lo que tendría que hacer primero es que en su casa tendría que asignar un espacio específico para meditar, un ambiente específico. Entonces Fernando, supongamos que va a asignar en su sala una silla específica para meditar. Tiene que crear una señal, y esa señal
puede ser que en el momento que se despierte, Fernando va a ir a su cocina, va a tomar un vaso con agua y va a meditar. Esa es la señal que va a crear Fernando. Se va a despertar, el agua y meditar. Obviamente, Fernando tiene el deseo y la motivación de meditar porque tal vez quiere comenzar sus mañanas con calma. Es uno de los beneficios que da la meditación. Y Fernando seguramente lo tiene que hacer de manera sencilla, como dice James Clear. ¿Por qué? Porque no se va a poner a meditar durante 30 minutos. Tiene que ponerse a meditar 2, 3 minutos al principio. Por último, Fernando, después de meditar 3 o 5 minutos, va a irse a preparar su café preferido y se va a hacer su recompensa. Y si se dan cuenta, todas estas acciones están bajo nuestro control, ¿no? Que es ahí donde también entra la filosofía del estoicismo o la dicotomía del control. Ahora, por otro lado, el esencialismo, que es otro de los libros exitosos, que es del autor Greg McKeown, dice que la fórmula es muy parecida. Dice que primero que hay que explorar. Entonces, tiene que explorar por qué, cuál es el propósito por el que Fernando quiere meditar. ¿Es moda? Porque su novia lo está obligando, porque también ella medita, porque realmente quiere encontrar un propósito alrededor de la meditación. Entonces, primero tiene que explorar ese propósito. Y una vez identificado, después dice el autor que hay que eliminar lo que no es esencial. Algo que seguramente todos aquí tenemos es las notificaciones del celular. Entonces, una de las posibles causas por las que no podemos meditar durante ese lapso de tiempo son las notificaciones. Entonces, habría que eliminar por ese periodo de tiempo las notificaciones, por un ejemplo, ¿no? Y después dice que hay que ejecutar, es decir, aquí repite la fórmula de James Clear que dice hay que hacerlo fácil, 3 o 5 minutos, no te vas a poner a meditar 30. Luego dice que hay que generar un ritmo, una rutina, ¿no? Lunes a viernes, todos los días a las 8 de la mañana, por ejemplo. Y por último, nos dice que hay que evaluar. ¿Cómo te vas sintiendo conforme va pasando el tiempo? ¿Realmente tienes estas mañanas con calma como te habías propuesto? Entonces, básicamente el esencialismo de Greg McKeown nos dice que lo más importante al momento de generar un hábito es preguntarte si es esencial y si es importante para ti. Son dos fórmulas muy sencillas, muy eficaces para realmente adoptar e incluso eliminar un hábito, ¿no? Y les quiero compartir ahora 3 hábitos que los estoicos tenían que en lo personal considero que son muy simples, muy sencillos, pero muy poderosos. El primero, no voy a encontrar el hilo negro, el primero es el ejercicio, ¿no? Sabemos que el ejercicio al final de cuentas nos da una mejor salud, pero para los estoicos el ejercicio físico lo consideran como una fortaleza para aumentar su resistencia mental o la resistencia para controlar sus deseos, ¿no? Séneca decía que hay que tratar al cuerpo con rigor para que no desobedezca a la mente. Entonces, el ejercicio físico. Segundo, caminar. Caminar tal vez es una de las actividades más infravaloradas que existe hoy en día. Vemos a todo el mundo caminando y está con el celular, pero realmente ir con el celular elimina por completo el beneficio de caminar. ¿Por qué? Porque para los estoicos decían que caminar les permitía tener mucha claridad mental. Era más un ejercicio mental que físico. ¿Por qué? Porque la contemplación les permitía justo estar más presentes y por ende mejorar su carácter con base a sus pensamientos, ¿no? Entonces, caminar realmente es una muy, muy buena actividad. Si tienen un perro, aprovechen. Olvídense un poco del celular 15 o 20 minutos. Cuando tengan algo que resolver, les aseguro que es muy, muy beneficioso. Entonces, caminar. Y por último, una herramienta primordial que tenían era un diario. Escribir los pensamientos en un diario. Cuando comencé a adoptar esta filosofía, me acuerdo que esta herramienta en específico fue para mí una de las más reveladoras. ¿Por qué? Porque a lo largo de los años comencé a darme cuenta que había patrones específicos en mi comportamiento que de cierta forma me dieron la respuesta para mejorar o para eliminar ciertas cosas que tenía que hacer, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, fue el tema del alcohol. Me acuerdo que en mis diarios escribía, no las palabras tal cual de tienes que dejar de tomar, pero al momento de estar resumiendo un poco la historia, lo que pasaba en el día a día, era obvio que el alcohol en ese momento me estaba poniendo un freno. Preguntarnos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo sirve mucho para después tomar ciertas decisiones que pueden mejorar, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona un diario?
Básicamente, tengo uno ahí y ahorita les puedo explicar más, pero cualquier diario para los estoicos pueden agarrar cualquier libreta. Lo único que tienen que hacer es dos cosas, en dos etapas, por la mañana y por la noche. ¿Por qué por la mañana? Vaciar nuestros primeros pensamientos es muy importante porque nos libera un poco la carga de pensamientos que tenemos para el día. También es ahí cuando podemos incluso enfrentar lo que se nos va a poner durante el día, ¿no? O sea, los obstáculos que podemos enfrentar. Podemos agradecer por lo que ya tenemos. Epicteto decía que si deseáramos más lo que tenemos ahora, en vez de lo que queremos, podremos ser más felices. Entonces, número 1, por la mañana, estar en contacto con tus pensamientos. Y luego por la tarde, por la noche, antes de terminar el día, los estoicos tenían algo que le llamaban el examen de conciencia. Y Séneca lo resumía en 3 preguntas principales. ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? ¿Y cómo lo puedo mejorar? Entonces, básicamente ese examen de conciencia lo que les permitía era mejorar su carácter. Estos 3 hábitos de los estoicos realmente son muy simples, nos pueden quitar 1 hora de su tiempo a lo mucho, pero hay un problema con los hábitos en general. Y el problema es que cada día tenemos 24 horas. Seguramente más o menos nada más tenemos 16 para nuestras actividades. El autor Oliver Burkeman dice que debemos aprender a decir no a las actividades que queremos hacer, teniendo en cuenta nuestra finitud del tiempo. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque obviamente todos queremos meditar, todos queremos hacer ejercicio, todos queremos comer bien, todos queremos dejar de procrastinar, todos queremos los mejores hábitos. Debemos elegir y seleccionar esos hábitos que mejor vayan con el contexto de nuestra vida. ¿Cuál es la perspectiva estoica? Al final de cuentas, ambas comparten los principios estoicos. Por un lado, la fórmula de James Clear, que son los hábitos atómicos, nos dice que son pequeños detalles que están en nuestro control. Y por otro lado está Greg McQueen con su esencialismo, que nos dice que debemos centrarnos en lo que es importante para nosotros, no poniendo energía en lo que no controlamos. Ambas fórmulas son muy eficaces, pero ambas fórmulas comparten una clave para eliminar cualquier tipo de hábito o para adoptar cualquier hábito. Y esa clave es la disciplina. La disciplina para los estoicos era lo que les permitía fortalecer su carácter para acercarse a la felicidad. Ningún gurú, mentor, libro de autoayuda, filosofía puede cambiar la vida de una persona si esa persona no tiene disciplina. Me gusta mucho esta escultura que está en el Museo del Prado de Madrid, porque vemos a un Nerón adolescente con su mentor Séneca. Y me gusta mucho porque ejemplifica mucho esto. Si Nerón hubiera sido disciplinado con su filosofía, tal vez no hubiera sido el tirano que fue como emperador y tal vez pudo haber acercado más hacia cómo fue Marco Aurelio. La historia no fue así. Me gusta en lo personal definir a la disciplina como la que se encarga de vencer las voces interiores que tratan de convencernos de no hacer aquello que quieres hacer, que debes hacer o que te gustaría hacer. La pregunta es, ¿cómo obtenemos más disciplina? Y cuando me di cuenta de esto, a mí no me gustó al principio, pero la disciplina, dice el autor y profesor del MIT, Carl Newport, que la disciplina no es algo que se consigue. La disciplina no es una entidad. La disciplina es una identidad. ¿Eres o no eres disciplinado? No hay escala de grises. Es negro o blanco. Pero eso no quiere decir que si el día de mañana fallas en tu hábito de meditar, ya no eres disciplinado. El tema ahí, como hemos visto, hay factores externos que seguramente lo van a impedir. Pero la disciplina surge a partir de que somos honestos.